Hola, ¿qué tal? Les informa Claudia González. Estas son las principales noticias de la hora. Un grupo de profesionales en salud mental visitaron el Hospital Los Chiles, donde compartieron el modelo hospital diurno para mejorar salud mental en la zona norte. Además, condenan a 111 años de prisión a psicólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social por abuso sexual y violación a paciente. Y en el mundo, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia está dispuesta a desplegar tropas en Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, en un intento por contrarrestar la escalada del conflicto bélico. Más noticias en una hora. Noticias cada hora en Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, casi como siempre, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Y muchísimas gracias a ambos. Bien. Perdóname que estoy leyendo aquí las indicaciones de último minuto. Bueno. Bien, déjeme comenzar informándole que... bueno, primero, a ver, acabo de cambiar de opinión y ahora voy a iniciar. Sí, señor Guerrero, discúlpeme, pero es que de pronto me está llegando información de todos lados. Pero voy a empezar con esta, que me parece bastante reveladora e importante, y es que el que fuera vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que fuera el vicepresidente de Donald Trump, ¿sí?, y que normalmente se han respetado bastante los dos, a pesar de que Donald Trump lo responsabiliza a Mike Pence en su faramalla de que por él fue por el que no le otorgaron el triunfo que le debieron haber otorgado, que Mike Pence de él dependía y no quiso, pero aún así nunca se pelearon, nunca nada. Bueno, pues ya dijo, y que después Mike Pence buscó la nominación para el Partido Republicano, ahora para las elecciones de este año 2024, él fue contrincante de Donald Trump, su ex jefe, y desafortunadamente no hizo nada y se salió muy pronto de esta carrera. Bueno, pues hoy Mike Pence, dijo que no puede y no va a respaldar a Donald Trump, ahora que es el candidato, que prácticamente todavía no lo es, pero lo va a ser oficialmente el candidato por el Partido Republicano. Él dijo literalmente que no puede apoyarlo con la conciencia tranquila. Eso fue lo que dijo Mike Pence. Dijo que Mike Pence dijo que Donald Trump está persiguiendo una agenda
que va en contra de la agenda de los conservadores. Eso es lo que dice Mike Pence. Aquí hay varias cosas. El Partido Republicano es el que alberga a los conservadores y ultraconservadores. En el Demócrata también hay conservadores, hay una ala conservadora dentro del Partido Demócrata, pero en general los que siguen al Partido Demócrata son más liberales que en general que los republicanos. Dentro de los republicanos están los más conservadores y la agenda conservadora típicamente está en el Partido Republicano. Donald Trump en realidad nunca cayó y nunca fue un conservador dentro del ala conservadora, con todo y que los conservadores del ala conservadora del Partido Republicano lo apoyaron, ¿sí? Pero, o sea, en tiempos normales, vamos a decirlo así, en tiempos normales, circunstancias normales, Donald Trump jamás hubiera sido el candidato republicano, jamás, en todo caso hubiera caído mejor con el demócrata. Un hombre divorciado 3 veces y luego que se revela que obtuvo los favores sexuales comprados, pagados de una actriz porno, y luego aquel audio en el que él, en su voz, y aparte lo aceptó, habla de cómo manoseaba a las mujeres y las mujeres se dejaban solamente porque él era Donald Trump, etcétera, etcétera. Jamás hubiera sido alguien que los conservadores del Partido Republicano hubieran apoyado, jamás, nunca, nunca. Lo que pasa es que Donald Trump se hizo tan poderoso y se hizo tan popular que secuestró al Partido Republicano y con él a los conservadores. Los conservadores olvidaron sus principios y su ética y su honor, y con tal de que el Partido Republicano quedara como en la presidencia, apoyaron a Donald Trump. Pero no tiene nada que ver. Y eso es lo que está denunciando Mike Pence. Eso es justamente lo que está denunciando Mike Pence. Es más, Donald Trump ni siquiera es cristiano, hombre. O sea, ni siquiera es un cristiano practicante, que es indispensable para los conservadores del Partido Republicano. ¿Sí? Bill Clinton, que era demócrata, iba más a misa que Donald Trump. Mike Pence sí es conservador de en serio, él sí. Un hombre casado una sola vez, sigue casado con su misma esposa de toda la vida, un hombre muy recto, no se le conoce absolutamente nada de que ande ahí de Donald Trump, literalmente, ¿verdad? Jamás. Mike Pence sí es conservador. Y por eso él dice que Donald Trump, la agenda de Donald Trump va en contra de la agenda de los conservadores. Y sí, pues claramente. Digo, no está diciendo nada nuevo, no está diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que se atreve a decirlo, cosa que es rarísima entre los republicanos hoy en día, de decir algo en contra de Donald Trump. Pero tiene toda la razón y me parece muy bien que lo esté diciendo porque es cierto, es completamente cierto. Y qué bueno, me parece muy notable que Mike Pence no le dé su respaldo a Donald Trump. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Y la verdad es que es una lástima porque de todos los aspirantes a la candidatura del Partido Republicano, el más sólido políticamente hablando y el que hubiera hecho un mejor papel como presidente por su experiencia y, ¿por qué no?, por su conservadurismo mismo, era Mike Pence, justamente. Mike Pence, definitivamente. Definitivamente. Recuerden, hay que recordar esto, y esto es muy importante. Uno quiere de presidente a alguien ejecutivo, que ejecute, eficiente, que haga el trabajo de dirigir a un país. No quiere a alguien, a un artista, a un modelo, a un la farándula. No.
Uno quiere a alguien que haga el trabajo, que ejecute, que lidere, que ejecute, que haga las cosas. Como presidente, no como artista, como fantoche, como payaso. ¿Sí? Y por eso, y me va a disculpar, pero por eso es que yo hago una diferencia muy grande por no decir que a mí me gusta, porque a mí me gusta Joe Biden, porque Joe Biden hace el trabajo. Joe Biden no se la pasa de farándula, ni payaseando, ni nada. El señor se encierra en la Casa Blanca a trabajar, sin nada más que lo distraiga. Sin nada más que lo distraiga. Y eso es lo que uno quiere de presidente, de líder, alguien que trabaje y que no se ande con payasadas y que trabaje bien y que esté bien. Ya, que si está viejito, que si está chocho, que no, pues ok, pues está bien, no importa, mientras haga bien el trabajo. Hay alguien mucha gente del otro lado que dice que en realidad Joe Biden no es el que está dirigiendo el país, que es Barack Obama. Ok, a lo cual yo respondo, bueno, ok, y vamos a suponer que así es. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Va bien, el país va bien, la economía va perfecta, pleno empleo, la inflación va bajando, la inflación que no creó Mike Pence, tampoco digo que la creó Donald Trump, pero Mike Pence recibió heredada la inflación. Él no la creó, él no la subió, él la está bajando, él la está bajó. Me parece que tiene un buen desempeño en su respuesta internacional a los conflictos en Ucrania y definitivamente también en Israel. Tiene un desmadre en la frontera sur, pero tampoco es culpa de él, no es culpa de él. Cerrar la frontera como pretenden los rivales de republicanos, eso no va. O sea, no tiene ningún sentido, no funciona. Que la frontera en ese momento está en una crisis, sí, cierto, sí está en una crisis, pero definitivamente lo que están proponiendo los republicanos de cerrarla, eso no es práctico, o sea, simplemente no funciona. Se oye muy bonito y se oye muy fácil, vamos a cerrar la frontera, pues sí que fácil se oye, ¿verdad? Pero no funciona así, no va a funcionar, no funciona, es imposible. No es práctico, no es pragmático. Hay que hacer algo al respecto, que es lo que está proponiendo Joe Biden, que mire, este asunto de la frontera, vamos a decir una cosa, este asunto de la frontera viene arrastrándose desde la época de Ronald Reagan, ¿sí? Y cada presidente, republicano o demócrata, se ha enfrentado a la necesidad de hacer una reforma inmigratoria importante para controlar la frontera, y siempre se la bombardean en el Congreso a todos lo tratan de hacer, todos. Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama, todos quisieron hacer una reforma en la frontera porque siempre ha sido un desmadre y siempre se la han bombardeado en el Congreso, siempre, toda la vida. Entonces, lo que le está pasando a Joe Biden le ha pasado a todos. Esta vez en particular hay un poco más de problema, sí, pero no es necesariamente culpa de Joe Biden, ¿va? No necesariamente. Y también va todo lo demás, que los republicanos lo único que tienen para atacar a Joe Biden es justamente lo de la frontera. Es lo único que tienen para atacarle. No le pueden atacar absolutamente nada más. Nada más, porque todo lo demás va bastante bien. Ahora, también hay otra cosa, y enseguida vamos a hablar de eso. Y es el hecho de que por alguna razón, y esto va a ser un caso de estudio sociológico, porque todo esto que yo le estoy diciendo, que me parece que es bastante objetivo, porque simplemente es cuestión de verlo, porque ahí están los resultados, ahí están. No es que yo esté enamorado del viejo, pues es que ahí están los resultados, a la vista. La economía está creciendo, la economía está en pleno empleo, etcétera, ¿no? Pero seguramente, como usted debe de estar probablemente dudando lo que yo le digo,
La realidad es que el promedio del estadounidense no está de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo. O sea, no le reconocen a Joe Biden esto que le estoy diciendo, que es un fenómeno extraordinario, literalmente extraordinario. No se lo reconocen, para mal de Joe Biden, ¿verdad? Los logros que ahí están, tangentes, no se los reconocen. Hay que decir que la lectura preliminar de la encuesta sobre el sentimiento del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan, que es un indicador bastante seguido y bastante observado, cayó a 76,5 en marzo por segundo mes consecutivo. Es decir, cayó ligeramente por segundo mes consecutivo. En el nivel en el que está en este momento, de 76,5, es consistente, este sentimiento de 76,5 es consistente con un débil crecimiento económico. Es decir, el consumidor de Estados Unidos siente que la actividad económica o el crecimiento económico de Estados Unidos es débil. Sin embargo, la realidad es que la economía está bastante mejor que lo que estuvo en el 2023, hace un año sobre todo, porque en ese entonces justamente el sentimiento era bastante desdichado entre los consumidores de Estados Unidos, porque estaban esperando una inminente recesión que no se dio. ¿Sí? Y bueno, este sentimiento reflejado por la Universidad de Michigan, este sentimiento es el que tiene frustrado a la administración Biden y a la Casa Blanca. ¿Sí? Porque esta corrida económica que ha tenido Estados Unidos pospandémica ha sido simplemente impresionante. Ha sido impresionante. El mercado de valores está en niveles récord. Ha sido impresionante. Tan impresionante ha sido que si usted ha sido este programa, no me dejará mentir, porque yo aquí, desde hace más de un año, venía yo mismo y mucha gente, ¿verdad? Pero yo era de los que cantaba una recesión desde hace más de un año, una recesión económica. Es más, hace un año y medio yo decía que para esta fecha, hace un año, teníamos que tener recesión económica. Sobre todo porque ya venía creciendo mucho la economía, etcétera, ya tocaba. Bueno, felizmente me equivoqué y nos equivocamos todos. Y no solamente no se dio la recesión hace un año, sino que ya pasó un año, estamos ahora y sigue sin darse la recesión y no hay señales de que vaya a haber una recesión. Entonces ha sido impresionante la corrida económica de Estados Unidos. Sin embargo, todo parece indicar que el consumidor de Estados Unidos está muy fijado en algo que es una realidad y que no es necesariamente responsabilidad de este gobierno, que es la inflación. Está muy enfocado en la inflación. Están más enfocados en los precios en el supermercado que en el hecho de que su trabajo no ha sido amenazado y tienen sólido trabajo con un buen salario. Porque no ha habido recesión, ¿sí? Entonces, el estadounidense, desde la pandemia, no ha tenido inseguridad laboral ni inseguridad salarial. No ha tenido ni siquiera la amenaza o el miedo o el temor de que se va a quedar pronto sin trabajo. Para nada, a diferencia de otros tiempos. Seguridad laboral y seguridad salarial. Pero sin embargo está desdichado porque en el supermercado está pagando más por lo que consume. ¿Sí? Los analistas argumentan al respecto que
la politiquería partidista sería lo que pudiera estar nublando la respuesta de estas encuestas, y que va a tomar un poquito más de tiempo, pero que eventualmente va a llegar el momento en el que la gente se dé cuenta que en realidad los precios han dejado de subir, sobre todo con respecto al 2022. ¿Sí? Y bueno, eso es algo que está esperando Joe Biden, pero es un asunto de percepción, es un asunto de percepción, nada más, porque la realidad es que las cosas van bastante bien y si se compara con el desempeño de las otras economías grandes de Estados Unidos, del mundo, Estados Unidos está espectacular, espectacular. Pero pues al pobre hombre no se lo reconocen. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que, hablando todavía de Estados Unidos, decir que la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de los Estados Unidos llegó a un arreglo con los vendedores de casas a los que les pagó $418 millones en daños, y acordaron los agentes de bienes raíces en cambiar sus reglas a la hora de cobrar comisiones, porque las comisiones de bienes raíces en Estados Unidos han permanecido en el nivel considerado altísimo de 5 a 6%, que es de 2 a 3 veces más que lo que se cobra por la comisión de venta de casa en otros países ricos. Y así se ha mantenido en ese porcentaje desde hace un siglo. Hay que decir que este acuerdo, este arreglo, todavía tiene que ser aprobado por una corte federal, pero se espera que si es aprobado, haga mucho más fácil a la gente pues cambiarse de casa, literalmente cambiarse de casa. Apple llegó a un acuerdo preliminar por $400 millones, es decir, Apple va a pagar $490 millones para arreglar acusaciones de que el presidente de Apple, Tim Cook, no reveló, se cayó, escondió una caída en la demanda de sus productos en China. Se los escondió a sus inversionistas, siendo China uno de los mercados principales de Apple. Esto viene porque en el 2018, concretamente en noviembre de ese año, Tim Cook aseguró que las ventas de iPhone en China eran sólidas. Sin embargo, 3 meses después, en enero del 2019, la compañía dijo que sus ingresos serían $9,000 millones menores a lo estimado por la caída en ventas de China. Y con esto sus acciones cayeron 10%. Y esto los inversionistas no se lo perdonaron. Porque me dice, oye, ¿cómo me vienes a decir a mí en noviembre? En noviembre me dices que las ventas en China están perfectas y en enero revelas que perdiste o que dejaste de ganar $9,000 millones, menos de lo que estabas estimando, y las acciones se caen 10%, y yo, que soy el dueño de las acciones de tu empresa, aquí encantado la vida. No, señor, me pagas. Y bueno, obviamente, estos son cacahuates, esto es maní. Una caída de 10% en el precio de las acciones de Apple, de una compañía como Apple, que vale casi $3 billones, una caída de 3% es, una caída del 10%, imagínense usted, pues es una pérdida de riqueza brutal
Entonces este arreglo por 490 millones de dólares, pues es digamos, pues peanuts, ¿no? Es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Le salió barato con respecto a lo que perdieron conjuntamente los inversionistas de Apple. Las automotrices japonesas Honda y Nissan anunciaron que están explorando producir automóviles eléctricos conjuntamente para poder competir de manera efectiva contra los productores de automóviles eléctricos chinos. No se sabe todavía el alcance de esta potencial sociedad entre lo que son la segunda y tercera automotrices más grandes de Japón, ni cómo es que van a colaborar en temas como inteligencia artificial y la producción de componentes clave. Lo que sí es que en general los productores de automóviles japoneses se están quedando atrás en la carrera de los automóviles eléctricos. Notablemente atrás. Para toda la potencia automotriz que es Japón, los japoneses no abrazaron bien y a tiempo a los vehículos eléctricos, de la misma manera que lo hicieron primero los estadounidenses, después los europeos y al último los chinos, que resulta que están corriendo más rápido que todos. Y los japoneses tienen tanto miedo o se sienten tan inseguros. Y esto es interesante, y aquí estoy reflexionándolo yo con usted en este momento sin yo ser experto, ¿sí? Pero estamos hablando de dos de las automotrices más grandes del mundo. Estamos hablando de Honda y de Nissan. Y no se atreven a competir solas por sí mismas en el mercado de automóviles eléctricos. No se atreven. Es interesante. Creen que se necesitan una a la otra para poder competir bien. O sea, Honda o Nissan, cualquiera de las dos, es varias veces más grande que Tesla. Varias veces. Pero varias. Bastante. Y no creen poder hacerlo solas. Prefieren hacerlo juntas. Claro, los costos de los chinos son mucho más baratos, pero la experiencia es nula. Los chinos no tienen experiencia haciendo vehículos. Nissan y Honda tienen décadas y décadas haciendo vehículos. Y de nuevo, no creen que puedan hacerlo solas. Qué interesante esto. A ver si tenemos una entrevista después, exploramos más este asunto. Porque, hombre, cualquiera hubiera dicho, ¿no? Sobre todo Honda, también Nissan, pero sobre todo Honda. O sea, son en automóviles a combustión, en lo que hacen, son formidables. Lo número uno, top de lo top, especialmente Honda. Como usted bien sabe. Bueno, pues Honda cree que necesita de Nissan, cree que no puede hacerlo sola. Interesante, ¿no? Bien. Rusia lanzó un ataque con misiles sobre el puerto de Odessa, esta hermosa ciudad en el Mar Negro. Ataque mortífero porque mató a al menos 20 personas e hirió a otras 75. Odessa ha sido continuamente atacada por Rusia, puesto que tiene un valor importante táctico, pero también simbólico y económico. Odessa es un gran puerto por el que Ucrania está exportando sus granos hacia el Mar Negro y el resto del mundo. Una ciudad espectacular, muy linda, y bueno, atacada por Rusia. El grupo de las 7 economías más grandes del mundo democráticas, el G7,
advirtió a Irán que pudiera ser objetivo de medidas de represalia si continúa dándole armamento y equipo militar a Rusia. En un comunicado, este grupo de las grandes economías democráticas dijo que Teherán está considerando transferir misiles balísticos y tecnología relacionada a Rusia. Por supuesto que el G7 tiene la preocupación y está preocupado por el hecho de que Irán está estrechando sus lazos con Rusia. Hablando de Rusia, este viernes comenzó allá el proceso de elección para el próximo presidente del país. ¿Qué elección más aburrida? Porque pues, el resultado está mucho más que cantado. Vladimir Putin ganará la reelección por otros 6 años más al menos. Resulta que este personaje controla los medios de comunicación y ha hecho cerrar a los grupos civiles de la sociedad. Hay que decir que la única organización de monitoreo de elecciones independiente de Rusia de nombre Golos fue designada como un agente foráneo. Y aparte, como usted bien sabe, las figuras de oposición pues han sido silenciadas de cualquier manera, desde puestas en la cárcel hasta asesinadas. Y el único político antiguerra, Boris Nadezhdin, de hecho, pudo juntar el número requerido de firmas ciudadanas para asegurarse un lugar en la boleta y correr en contra de Vladimir Putin. Sin embargo, obviamente lo dejaron de todos modos fuera, porque seguramente no presentó el certificado de vacunación de su perro o algún otro dato relevante similar. Y por supuesto está el caso de Alexei Navalny, que el 16 de febrero murió en la cárcel en Siberia, donde estaba metido simplemente por ser opositor de Vladimir Putin. Y por supuesto que en la práctica, con todo esto, pues ir a votar y la votación y todo el proceso es simplemente inútil. Digo, pareciera que no tiene ningún valor, pues ¿para qué se hacen las elecciones? No, sin embargo, hay que decir que como sucede en las dictaduras, sucede en Nicaragua, sucede en Cuba, sucede en Venezuela, ¿sí? El tener la faramalla de la elección es importante, porque así pues se mantiene la imagen del apoyo popular, porque el lunes, como sucede en Nicaragua, como sucede en Venezuela, el lunes que pase el periodo electoral van a venir a decir que todos los 2,5 monigotes que firmaron, que votaron, lo hicieron por el único candidato. Tremendo apoyo popular. Y eso es importante para la imagen del dictador. ¿Sí? Y bueno, pues en ese sentido, el celebrar las elecciones, pues es una expresión ritualista de esa aprobación popular que en su mente necesita el dictador. Y la necesita sobre todo, en este caso, en el de Rusia, para poder continuar con su guerra en Irán y su campaña de represión en casa. Así es que, pues ahí está, el lunes no creo que vayamos a abrir con esa nota, pero el lunes estaremos informándole que entra y que se queda en la presidencia por 6 años, al menos, Donald Trump. Discúlpeme. Vladimir Putin, ahora sí que me proyecté tremendamente. No sé en qué archivo de mi mente cayeron los dos nombres al mismo tiempo.
Discúlpame, mi querido David Guerrero. ¿Qué más? Déjame informarle, déjame ver si tengo algo más para usted. Bueno, pues sí tengo muchas cosas, pero vamos mejor a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. A ver, antes de pasar a la entrevista, que ya tenemos al entrevistado en línea, nada más quiero confirmar una información que me están aquí. No, pero no me están dando la información que estoy necesitando. Bien, en fin. Bueno, vamos a hablar esta semana. Esta semana se dio la información, ya aquí se la presentamos, de la aprobación en la Comisión Europea de la flamante Ley para la Inteligencia Artificial de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido puntera en establecer guías y mandamientos, primero para la industria digital, para Meta, es que típicamente es son empresas estadounidenses, que ese es un punto también importante, pero para cuidar la privacidad de los consumidores, etcétera, y ahora para la inteligencia artificial, que también, por cierto, nace y se reproduce en los Estados Unidos, pero son los europeos los que lo han hecho, mientras que en Estados Unidos, al tiempo que hay este espíritu libertario, pero también están las preocupaciones definitivamente por la privacidad de los consumidores, etcétera, pero no logran ponerse de acuerdo, simplemente en Estados Unidos no logran ponerse de acuerdo. Entre algunos estados de la Unión Americana no se ponen de acuerdo, mientras que economías tan diferentes como las de la Unión Europea, allá sí se ponen de acuerdo. Está con nosotros y le agradezco muchísimo, mi querido buen amigo y experto en estos temas tecnológicos, Daniel Hernández. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Alberto, ¿cómo te va? Bien, hombre, a ver, cuéntanos cuáles son los elementos principales. Bueno, primero que nada, a ver si nos puedes decir qué tanto éxito y ha servido la ley digital para controlar las redes sociales, y ahora cuáles son los principales elementos de esta nueva ley para la inteligencia artificial. Ok. Con respecto a la ley digital y a lo que conocemos como GDPR, que es la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, si me preguntas a mí, yo te diría que ha sido tremendamente exitoso. De nuevo, Cambridge Analytica, todos nos acordamos que fue lo que pasó, Brexit, todos nos acordamos que fue lo que pasó. A partir de eso es que se implementa GDPR y se empieza un movimiento de privacidad que inclusive empresas como Apple lo han tomado como su bandera. Una de las cosas que más mercadea Apple con sus productos es el nivel de privacidad que te van a dar y que te lo están garantizando. Entonces, para mover uno de los titanes de la tecnología hacia eso, me parece bastante exitosa. Claro, no es que a Apple no le convenga, pero recordémonos que Apple no tiene fuerte presencia en redes sociales, Apple no tiene fuerte presencia en motores de búsqueda, entonces evidentemente van a ser uno de los grandes abanderados del tema. Pero en general muy muy exitosa. Ahora, con esta ley lo que están es tratando de replicar ese mismo éxito. GDPR, la Ley de Protección General de Datos de la Unión Europea, se convirtió en el modelo estándar, para llamarlo de alguna forma, de ley de protección de datos alrededor del mundo, y aquí en el programa hace algunos 2-3 meses discutimos que esto iba a ser probablemente una carrera armamentista.
que estaban primero entre las empresas de inteligencia artificial diciendo que ellas se deberían de autorregular a sí mismas, y luego los países o las regiones que querían regulación y quién iba a ser primero. Y los europeos están dando definitivamente una campanada con eso. Ahora, también hay otro elemento a mí aquí que me gustaría que comentaras, Daniel, porque claramente las empresas de Estados Unidos, estas grandes tecnológicas de Estados Unidos, tienen, tanto directa como indirectamente, mucha influencia en la manera de cabildeo en Washington, ¿no? Y al tiempo que llaman al Congreso, a los presidentes de estas empresas que hablen, etcétera, tienen este ejército de cabilderos tratando de influir en su agenda, cosa que es legal, Pero esta influencia no la tienen en Bruselas, por lo visto, ¿no? Nunca fueron ellos a hablar con los congresistas de la Comisión Europea, por ejemplo. Ya les dieron la rajatabla y se acabó. Exacto, e inclusive países que tenían interés expreso porque las leyes de inteligencia artificial fueran muchísimo más laxas, como Francia y Alemania. Tú y yo lo hemos comentado fuera del aire, esta nueva empresa francesa que le dieron no sé cuántos billones de dólares a 7, 8 meses de haberla fundado. Los alemanes también van en la misma persecución. Al final del día dijeron, no me gusta tanto. La ley se aprobó 532 a favor contra 45 en contra, entonces fue un rotundo sí, aunque hubieron áreas de protestas para estos dos países. Entonces, inclusive dentro de la misma Unión Europea, las empresas potenciales europeas no tienen el poder de cabildeo, muchísimo menos las estadounidenses. Yo sé que en estos días tú conversaste del tema de TikTok, pero los dos temas vienen un poquitito entrelazados, y es, si tú ves todo lo que está haciendo Estados Unidos para prohibir TikTok dentro del país, pues verdaderamente es el reflejo de lo que hace Estados Unidos en el resto de los países del mundo y la influencia que tiene Estados Unidos en el resto de los países del mundo, y por eso esta necesidad agresiva de autorregularse de los europeos. El brazo no les llega hasta la Unión Europea, por más que sean titanes, no les llega, y más bien la Unión Europea ha sido la única que los ha logrado poner en orden en muchísimas cosas. Claro. Yo no me metí a estudiar el asunto de la ley, pero lo que acá se reflejó, cuando menos en el titular que yo alcancé a leer, aquí en la prensa occidental o de este continente, es el hecho de que le están, como parte integral de esta ley, le están pidiendo a las empresas que hagan un estudio y una evaluación de los riesgos y cómo van a hacer para mitigarlos. Exacto. Hay distintas categorizaciones de riesgo, desde riesgo inaceptable, a riesgo bajo. Entonces, temas que tienen que ver con innovación militar, defensa, seguridad nacional, quedan fuera de esta definición. Pero en general hay otros usos que son de alto riesgo, como por ejemplo sistemas de social scoring, que era un poco lo que hacían las redes sociales al inicio, que lo que hacían era basar en tus comportamientos y basado en tus preferencias, te categorizaban y te ponían una nota de qué tan propenso eras para ciertas cosas. Eso lo están prohibiendo con inteligencia artificial, además de temas de personalidad. Hay otros ejemplos, como por ejemplo lo que pasa en China, donde hay un sistema de inteligencia artificial que le da notas a los residentes de esta ciudad, y de eso dependen un montón de sus derechos cívicos, esta serie de Netflix, no sé si la has visto, Black Mirror, hay un episodio muy bueno de esos. Pero hay otros casos en los que, por ejemplo, temas de raza, de orientación sexual, de opinión política, de temas religiosos, también están siendo categorizados como de alto riesgo. Sistemas que te hacen mapeo de reconocimiento facial también los están identificando como alto riesgo. Entonces, dependiendo de si sos bajo riesgo, medio riesgo, alto o inaceptable, te están poniendo la barda y te están diciendo, ok, antes de que saques el producto al mercado, antes de que lo pongas en manos de los consumidores, tenés que cumplirnos estas 3, 4 cosas. Y como tú dices, es un análisis de riesgo, es entender dónde están las vulnerabilidades, es entender dónde están los puntos de datos que se están utilizando, de dónde se están obteniendo estos puntos de datos, de dónde los estás extrayendo. Entonces, la barda está bastante alta. Y o sea, este asunto de la inteligencia artificial
explosiva, vamos a decirlo de esa manera, acaba de empezar. Esto lleva escaso un poquito más de un año nada más, esta explosión, hablando específicamente del ChatGPT, ¿no? ¿Qué es lo que propicia esta nueva ley, etcétera? ¿Tú dirías que esta ley está diseñada lo suficientemente flexible y maleable como para ir morfándose y ajustándose a la explosión, recontraexplosión de avances de inteligencia artificial que se está dando y que se va a seguir dando, pero apenas está empezando? O sea, es decir, ¿esta ley va a quedar adecuada para la inteligencia artificial dentro de 5 años, por ejemplo? Yo creo que sí, porque los europeos hicieron algo muy inteligente, y es que la definición que utilizaron para inteligencia artificial es súper amplia. Ellos definen inteligencia artificial como un sistema operado por una máquina o una computadora con distintos niveles de autonomía. O sea, no puede ser una definición más amplia que eso. Y a eso le agregan que también genere data o genere información a través de modelos predictivos, contenido, recomendaciones o decisiones. Y esto puede influenciar ambientes físicos o digitales. Básicamente están pescando con dinamita. Básicamente lo que están haciendo es a cualquier cosa que le vean cara de clavo, ellos van a decir somos martillo. Entonces debería de dejar suficiente amplitud hacia futuro. Bueno, ahora, a ver, déjame, te tengo que hacer una pregunta que no me puedas responder, Daniel. Déjame, me pongo creativo e inteligente, a ver. A ver si estás de acuerdo conmigo con esta premisa. La razón por la cual los avances tecnológicos y digitales más importantes están en Estados Unidos es precisamente por la libertad que se le da a las empresas de desarrollar sus productos, de experimentar y darle para adelante, que es justo lo que ellos mismos, Mark Zuckerberg y Bill Gates lo decía, ¿no? Déjenme trabajar, yo, si me dejan trabajar en paz, yo voy a desarrollar cosas espectaculares, y eso es lo que están diciendo, y no es casualidad que Silicon Valley y Seattle sean Silicon Valley y Seattle, y no en Europa. Digo, pues esa es la razón, ¿no? Porque los dejan trabajar. Entonces, siendo esta ley que está ahí ya en Europa, con la inteligencia artificial y también con las empresas digitales, ¿tú crees que esto es bueno o malo para esa industria? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una tecnología fundamentalmente transformativa, ¿ok? Y creo que este comentario ya lo he hecho un par de veces aquí en el programa, y es, a diferencia de blockchain, a diferencia de Bitcoin, que son nuevas tecnologías que tienen mucha promesa, que se pueden adaptar, para mí la inteligencia artificial va a marcar un cambio de era en el conocimiento humano y en la forma en la que nos organizamos socialmente. También te va a marcar un cambio de era en el orden geopolítico de los próximos 50, 100 años, y quién sabe cuánto tiempo dure esa ventaja competitiva. Entonces, es algo tan fundamentalmente transformador que se debería de regular, y sobre todo por encima de cualquier interés empresarial o cualquier interés económico, porque como tú dices, las repercusiones de esto mal regulado pueden ser enormes, pueden ser gigantescas. Una de las preocupaciones que vos siempre tenés, que siempre me preguntas, bueno, y los deepfakes, ¿no? Estos videos donde ya no sabes si es Daniel Hernández el que está aquí sentado o programé a Sora para que diera la entrevista. Eso puede ser una realidad dentro de 5 o 10 años. Entonces, al final, lo que ha demostrado Estados Unidos con la regulación europea es que la terminan siguiendo. Y curiosamente, el estado que más la sigue es el estado de California, que es quizás uno de los estados más liberales, más demócratas, más sociales que hay. Y aunque Silicon Valley se encuentra en el estado de California, por ejemplo, la ley estatal de California de protección de datos es la más estricta de Estados Unidos. Entonces, de alguna u otra forma, o a veces paradójicamente, sí terminan siguiendo a lo que están haciendo los europeos. Entonces, ¿no crees que estas leyes son tan restrictivas como para impedir la creatividad del desarrollo de estas industrias? No. Yo creo que estas leyes lo que están haciendo es responsabilizando y poniéndole un límite
a los usos de esa creatividad y ese desarrollo. Yo creo que no hay nada en esta ley que te prohíba crear inteligencia artificial o que te prohíba explorar usos aplicados de la inteligencia artificial. En ningún momento nos están diciendo esto. Lo que sí nos están diciendo es, un minuto, antes de que vos lances eso al mercado, tenemos que hacer un análisis de riesgo tremendo dependiendo de la categorización que te demos y probablemente vaya a salir al mercado una vez que te demos el visto bueno. Entonces, es un tema más fiscalizador que restrictivo en mi interpretación de lo que he visto de la ley. Claro. A ver, haznos un escenario de qué tipo de elementos o situaciones esta ley va o pudiera impedir que suceda en el futuro. Bueno, te puedo dar uno súper básico. Por ejemplo, el tema de las universidades y el proceso de admisión en universidades y también el proceso de aplicación para empleo. Muchas de esas dos cosas hoy en día se están haciendo algorítmicamente. Si yo mando mi currículum a una empresa a través de LinkedIn y es una empresa grande y desarrollada, lo primero que va a hacer es una búsqueda de palabras claves, va a ver si yo hago match o no y va a tomar una decisión autónoma de decir, Daniel es buen candidato para este puesto o Daniel no es un buen candidato para este puesto. Son empresas que están recibiendo 5,000, 10,000 aplicaciones para una posición. Imagínate un desarrollador de software, que ahorita tenemos, que en Estados Unidos hay crisis de empleo para los desarrolladores de software, entonces van a recibir 5,000 aplicaciones y automáticamente están filtrando y te están diciendo, toma, aquí están los 20 mejores candidatos. Eso puede ser una de las aplicaciones a futuro que terminen sufriendo y que al final le van a pedir cierto grado de supervisión humana. Las universidades, con todo el tema social que hay en Estados Unidos, de las cuotas, estoy tratando de acordarme el término en español, perdón, el que se me viene a la cabeza es el tema de acción afirmativa. Gracias, me acordé de acción afirmativa, en lo que tenemos cuotas para personas hispanas como nosotros, personas afroamericanas, personas asiáticas. Eso puede ser manipulado a través del algoritmo y a través de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, estas son las cosas que tenemos que hacer. La otra preocupación tuya, lo que hablábamos ahora, los deepfakes, ahora todas las empresas tienen que hacer un disclaimer de que este video o esta imagen fue producida por deepfake. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar la responsabilidad, por ejemplo, de una plataforma como Twitter, en la que yo puedo subir un video deepfake tuyo, y Twitter puede decirte, yo no tengo, o bueno, X puede decir, yo no tengo ninguna responsabilidad al respecto? Todavía son las áreas grises en las que no se ha terminado de apuntar y no se ha terminado de entender hasta dónde van a llegar. Ya. Daniel Hernández, nuestro corresponsal de la industria tecnológica y digital, te agradecemos como siempre muchísimo tu buena disponibilidad a hablar con nosotros. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Igual para ti, hasta la próxima. Bueno, y por cierto, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, pero ahora desde la perspectiva, vamos a ver cómo la acomoda ahí, del bienestar con nuestra querida colaboradora de los viernes para cerrar, Mafa Moya. Mafa. Bienvenidos a nuestra cápsula de bienestar corporativo. Feliz viernes para todos, querido Alberto. En esta misión exploraremos cómo la inteligencia artificial está moldeando el futuro laboral y cómo podemos prepararnos para este cambio. No para asustarnos, sino para descubrir cómo la inteligencia artificial fortalecerá nuestras habilidades en el trabajo. Pienso que la inteligencia artificial está transformando ya rápidamente la forma en que trabajamos. Muchos lo hemos sentido en el cambio de empleos, siendo reemplazados por las garantías de tener procesos más perfectos, sin el error humano, con el equilibrio y con la exactitud de la gestión y el resultado final, obviamente a un menor costo que la hora que se pagaba por el colaborador humano, con otros cargos. También se están cambiando las formas de percibir esos trabajos y seguramente en algún futuro algunos desaparecerán. Pero esto no significa que será el fin de las oportunidades laborales. Más bien, nos enfrentamos a ver con anticipación las necesidades que requerimos para adaptarnos y fortalecer esas habilidades que tenemos ahorita, pero desarrollándolas para lo que se necesita para el futuro, fortaleciendo las que nos hacen únicos, diferentes, nuestras acciones humanas. Creo que es ahí donde tenemos que ponerles atención.
Nuestro desempeño se originó en el trabajo de fuerza, pasó a exigir después a desarrollarnos en un desempeño de inteligencia, y la evolución creo que nos llevará a trabajar desde el amor. Por más cursi que suene, eso será lo que marque nuestras habilidades para tener empresas sostenibles y productivas. ¿Qué habilidades serán cruciales en el futuro laboral? Yo diría que la adaptabilidad, la humanidad, la resolución de problemas, la creatividad, la inteligencia emocional, que se están convirtiendo en características fundamentales desde ya. Aquellos que la posean estarán mejor preparados para prosperar en un entorno laboral impulsado por la tecnología. Bueno, Alberto, oyentes, yo creo que la buena noticia es que la inteligencia artificial puede ser nuestra aliada en este proceso y no tenerle miedo. Prepararnos mediante el análisis de datos y el aprendizaje automático. La inteligencia artificial puede identificar nuestras fortalezas y debilidades, ofreciéndonos oportunidades de aprendizaje personalizado en tiempo real para mejorar nuestras habilidades. ¿Cómo funcionaría esto en la práctica? Empresas y organizaciones ya están utilizando la inteligencia artificial para capacitar a los empleados en habilidades del futuro, desde simuladores de realidad virtual hasta plataformas de e-learning con contenido adaptativo. Las posibilidades son infinitas. En conclusión, amigos, el futuro del trabajo está en constante evolución, pero con la ayuda de la inteligencia artificial podemos prepararnos para enfrentar esos desafíos con confianza. Enhorabuena, hay que abrazar los cambios y aprovechar estas oportunidades de aprendizaje que se nos presentan. Gracias por acompañarme en este viaje revisando el futuro, y tú, desde tu lado, desde tu gestión, ¿qué consideras que tienes que trabajar? ¿Qué cosas pueden depender de ti en este momento para hacer que tu empresa sea una empresa mucho más sostenible, mucho más humana, mucho más resiliente, mucho más consciente? Es muy importante tu rol en este momento, no para generar pánico, sino por el contrario, para empezar a generar estructuras de apoyo, manteniéndote actualizado sobre las nuevas tecnologías y aprendiendo cómo puedes mejorar en tu trabajo en lugar de que seas reemplazado. Mantener una educación continua, actualizándote sobre las nuevas tecnologías y cómo éstas pueden mejorar tu trabajo en lugar de reemplazarte. No tengas miedo, desarrolla habilidades únicas, concentrándote más bien en desarrollar las habilidades que complementen esta inteligencia artificial, como la creatividad, el pensamiento crítico, la humanidad, la habilidad interpersonal, cosas que ya hemos venido hablando. Colabora tú con la IA y aprende a trabajar junto con esta para aprovechar las capacidades para mejorar la eficiencia, la productividad en tu trabajo, en un entorno en donde el amor sea lo que prime, porque es ahí donde tú vas a resaltar y vas a estar diferente a la inteligencia artificial. Bueno, mediten, reflexionen y espero poder compartir el próximo viernes con ustedes. Que tengan una feliz semana. Un abrazo, Alberto, gracias. Gracias, Mafa Moya, un abrazo para ti también, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine esta jornada, este día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Buen fin de semana. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.